Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Reciban por favor un abrazo desde la distancia, lleno de mucho amor por cada uno de ustedes. Y este abrazo, por favor, háganlo extensivo a cada uno de los miembros de su grupo familiar. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 22. Y recordemos un poco lo que estaba pasando aquí en este capítulo. Pedro y Juan, dirigidos por el Señor, quien es el Todopoderoso, el Sublime, el especialista en imposibles, utilizó a Pedro y a Juan para que realizasen un milagro en el nombre del Señor. Y el milagro fue que un cojo de nacimiento se levantara, que pudiese caminar. Y hubo muchos testigos de este milagro. Y por supuesto, este milagro conmocionó a todo Jerusalén. Gran multitud se convirtió, 5,000 hombres aproximadamente. Y la oposición, quienes eran, según el relato de los versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Hechos, los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, también estaban los familiares de ellos, eran los opositores. Y en adelante voy a llamar la oposición para referirme a ellos. Pues unos auspiciados por el bien, otros por el mal. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, las dos caras de la espiritualidad. Sí, una cara data sobre el reino del mal, la otra cara data sobre el reino del bien. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, la otra cara, 2 de Corintios 3, 16, 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bajo el contexto del título Las dos caras de la espiritualidad, quiero desarrollar, si Dios me lo permite, 2 puntos principales, y cada uno tiene 3 subpuntos. El primer punto principal: el reino del mal congenia con no ver la fuente de la transformación. B. El reino del mal congenia con no ver la fuente del poder. C. El reino del mal congenia con acudir a las amenazas. El reino del bien congenia con la salvación. El reino del bien congenia con practicar la justicia. El reino del bien congenia con glorificarle. Vamos a desarrollar la temática, pero por supuesto, pidámosle al Señor nos guíe en este tiempo hermoso. Señor y Dios, tu palabra es verdad, la suma de ella lo es. Gracias, porque es allí donde encontramos tus verdades. Es allí donde nos direccionas. Es allí donde nos muestras tu amor, tu justicia, y nos hablas de tu disciplina. Gracias, Señor, y quiero pedirte que ensanches nuestro corazón para que tu palabra quede guardado allí, en lo más profundo de él, para que así mismo la pongamos por obra. Gracias, buen Padre, porque tu palabra nos redarguye, nos examina, nos instruye, nos corrige.
nos reprende. Tú quieres que caminemos en perfección, que escalemos en el ámbito espiritual para asemejarnos cada vez más a Jesucristo, quien es nuestro Señor y único Salvador. Guíanos en este momento, te lo imploro y te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura al primer versículo del día de hoy, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿quiénes estaban viendo el denuedo? El grupo que congenia con el reino del mal. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sabían de ellos. Sabían que no eran hombres preparados, pero tampoco eran analfabetas. La educación en el judaísmo estaba a cargo de los rabinos. Para ser reconocido como rabino o como líder en Israel, toda persona debía haber recibido sus enseñanzas bajo un rabino. Jesús fue reconocido como rabino, al menos por sus seguidores y también por Nicodemo, quien fue un miembro del concilio. La educación rabínica se basaba mucho en las tradiciones y parte de las escrituras. La misma escritura también dice de estos dos hombres que eran del vulgo. Esto quiere decir que eran personas carentes de habilidad o experiencia profesional. Pero, ¿qué estamos encontrando allí? Ellos, el grupo supuestamente preparado, ¿quiénes? Los escribas, saduceos, gobernadores, acompañantes, supuestamente letrados, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero el reino del mal no congenia con el reino del bien y no reconoce la fuente de la transformación, porque es que ellos no se acostaron así y se levantaron como por arte mágica. No, fue por la obra de Jesús, por la obra del Señor. Y ellos reconocían que estos hombres que eran iletrados, que eran del vulgo, hablaban con denuedo, se expresaban con gran facilidad y enseñaban las maravillas del Señor. Se maravillaban, reconocían que habían estado con Jesús. Y hoy podemos decir que quien está con Jesús se le reconoce. Se le reconoce en la forma que habla, en la forma que honra al Señor. El reino del mal congenia con no ver la fuente de la transformación. El reino del mal se mueve y, por supuesto, son opuestos el reino del mal y el reino del bien. Van en dirección contraria. El reino del mal, camino al infierno. El reino del bien, camino al cielo. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El reino del mal congenia con no ver la fuente
del poder. Versículo 14, estamos en Hechos capítulo 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Al ver este grupo del reino del mal, que el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Quedaron anodadados, sin argumentos, porque allí estaba la prueba fehaciente del milagro. Ese hombre, a quien muchos habían visto postrado, ahora estaba en pie con ellos. Los hechos hablaban por sí solos. Estos hombres testarudos, porque no podían ver la fuente del poder. La fuente del poder no fue de ellos, la fuente del poder vino de lo alto, del sublime, del poderoso. Y es así como el reino del mal quiere por debajear el reino del bien. Y es así como muchos, creyendo estar alabando a Dios, son del reino del mal, porque están buscando a Cristo no como dicen las Escrituras, sino como a ellos les han enseñado, y viven por tradiciones. No acuden a la palabra. El reino del mal se disfraza como ángel de luz, y así tiene a muchos como esclavos, haciéndoles creer que son libres. Siempre la verdad de Dios va a prevalecer. Siempre. Nadie podrá ocultar esa verdad. El mal ha sido derrotado. El reino del mal congenia con las amenazas. Versículo 15, 16, 17, 18 y después saltaremos al 21. Hechos 4, 15 y 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estaban desesperados, sin argumento. Podemos ver en los religiosos una mezcla de sorpresas con impotencia e incapacidad de reacción. Es como si estos dos hombres, Pedro y Juan, los hubiesen encerrado en la jaula que ellos habían preparado para atrapar a los siervos de Dios. No tuvieron palabra alguna en contra de la apología de Pedro y Juan, y se quedaron sin palabras,
Callaron con tal de no producir más efervescencia en los seguidores de Jesús. Es maravilloso ver que por más de que ellos hubiesen tratado de manipular, de manejar la situación, no podían, porque en contra del Señor, quien va en contra del Señor siempre va a perder. Versículo 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cuando el hombre se empeña en no dejarse persuadir por la verdad, se deja arrastrar por el error, y esto no es extraño. Este grupo, auspiciado por el mal, se dejó arrastrar por el error. La persecución puede intimidar a los inseguros, pero ennoblece a los espirituales. Pedro y Juan demostraron algo más que capacidad humana para la defensa. En los días de la oposición hay una diferencia sustancial, una diferencia relevante entre el cristiano y el incrédulo. La valentía del cristiano nace de la comunión con Dios. El incrédulo confía en las armas. Las palabras de Pedro fueron con denuedo, o sea, sin nudo, con libertad, con franqueza para hablar, franqueza que nace de la plenitud en comunión con el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fue evidente el fracaso del concilio cuando Pedro rehusó dejarse intimidar por sus amenazas. Todos, absolutamente todos, debemos seguir el ejemplo de Pedro y tomar nuestras decisiones con base de lo que es correcto. Y lo que es correcto está plasmado en la palabra de Dios. En eso tenemos que basarnos todos nosotros, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. No debemos basarnos en lo que es popular. No debemos basarnos en lo que a la gente le gusta, sino en lo que es correcto. No debemos intimidarnos por el peligro que se puede correr por caminar dentro de lo que es correcto. Sí, debemos estar seguros de tener la clara enseñanza de la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que estamos alineados con la palabra de Dios. Y así adoptar una posición contra todo aquel que se quiera levantar contra el conocimiento de la verdad. Pedro sabía que el Señor había ordenado a los creyentes que hicieran el predicar,
el llevar las buenas nuevas. Y él estaba dispuesto a obedecerla a toda costa, a todo costo. Mis amados, amenazas. Dios respalda a su pueblo. El mismo Señor que respaldó a los apóstoles es el Señor que nos respalda a nosotros. El Señor que acompañó a los apóstoles nos acompaña hoy. No pretendamos congeniar con el reino del mal. El Hijo de Dios debe aborrecer lo que Dios aborrece. El Hijo de Dios debe abrazar lo que Dios abraza. No interpretemos lo que aborrece el Señor y le pongamos un tinte suave. No. El Señor le ha puesto un tinte fuerte y les llama reino del mal. El reino del mal congenia con las amenazas, ¿sí? Pero el reino del bien es totalmente opuesto. Y lo primero que encuentro aquí es que congenia con la salvación. Y para ello aquí en este mismo capítulo 4 me regreso al versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Muchos creyeron y no eran pocos, eran como 5,000. De manera, mis amados, que en el nombre de Jesucristo todavía hay poder. Hubo poder, hay poder y habrá poder. Aunque hoy no podamos realizar los mismos milagros de los apóstoles, pero sí podemos apropiarnos de la autoridad de Jesucristo como Él nos ha enseñado en su palabra. Podemos predicar el perdón de pecado en su nombre para que las personas puedan creer y tengan vida eterna en su nombre. Podemos predicar que solamente en Cristo hay salvación. Podemos predicar que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Podemos predicar que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, podemos predicar. Es más, podemos dar a alguien un vaso con agua en el nombre del Señor. Podemos recibir a un niño en el nombre del Señor. Estos ministerios tal vez no sean tan espectaculares como sanar a un lisiado, pero con todo son importantes para la obra de Dios. Son importantísimos para la obra de Dios. Podemos decir, en su nombre caminamos, y podemos pedir en su nombre al orar. Cuando pedimos al Padre algo en el nombre de Jesucristo, es como si Jesús mismo lo estuviese pidiendo. Si recordamos esto, no pediremos cosas indignas de su nombre. Sí, mis amados, sí, sí. El nombre de Jesucristo todavía tiene autoridad y tendrá autoridad y poder. Vayamos en su nombre y conquistemos. Muchos perdidos,
en su nombre. Lancemos la red. En su nombre. Acompañemos en el crecimiento espiritual de quienes son bebés. En su nombre. En el nombre del Señor hay autoridad. No tengamos temor, mis amados. Prosigamos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. El reino del bien congenia con practicar la justicia. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La reacción de los acusadores manifestó que no tenían interés en conocer la verdad ni hacer la voluntad de Dios. No, ellos estaban enceguecidos. Recordemos que dentro de ese grupo habían sacerdotes, sumos sacerdotes, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por ende, no comulgaban con la predicación de los apóstoles. Ellos no creían que Cristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos no creían que aquel ser a que habían crucificado y que habían visto sepultarle, no creían que hubiese resucitado. A pesar de que encontraron la tumba vacía, no creyeron en la resurrección. Sin embargo, reconocían la grandeza del milagro que habían realizado y las maravillas que habían visto, y aún la capacidad que Dios les había dado para comunicar la verdad, porque ellos hablaban con denuedo. No pudieron decir nada en contra ni negar la evidencia. A la vez aceptaron la respuesta favorable del pueblo. Inclusive les dio miedo que se divulgara más entre ellos este asunto. Por lo tanto, les advirtieron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Los apóstoles los escucharon y mostraron respeto a la autoridad que tenían como representantes del pueblo, pero les hicieron saber que su obligación era obedecer a un mandato superior, el de Dios mismo. Tenían que darle prioridad antes que a ellos y dar testimonio público de lo que habían visto y oído. Así que no tuvieron más remedio que soltarles. El pueblo admitió que Dios había hecho una obra significativa y le glorificaron por causa de ello. Respuesta importante. ¿Qué es lo justo? Porque el reino del bien congenia con practicar la justicia. ¿Qué es lo justo? Lo justo es obedecer a Dios. Lo justo es llevar el Evangelio. Lo justo es someterse al Supremo. Practicar la justicia. Mis amados, el Señor vino a nosotros, nos ha enriquecido. Podemos ir a los demás y compartirles sobre las riquezas de su nombre,
Somos ricos espiritualmente, con un futuro prominente. Mientras que ellos, los que no conocen al Señor, les espera un futuro desastroso. El reino del bien congenia con glorificarle. Versículo 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amenazas de la oposición, amenazas del reino del mal, pero tuvieron que soltarles. Pretendían castigarles, quizá, pero por causa del pueblo no lo pudieron hacer, porque todos glorificaban a Dios. El pueblo estaba glorificando a Dios por lo que habían visto en otra persona, por la forma en que Dios había usado a Pedro y a Juan, y este dejó de ser el paralítico. Allí estuvo de pie ante ellos, y ese hombre, por algo dice aquí la edad, tenía más de 40 años. Para que se haga notorio que fueron 40 años, más de 40 años que estuvo postrado. Y quizá había muchos contemporáneos con él. Otros mayores, pero lo vieron crecer, pidiendo ayuda. Y recibieron el milagro de parte de Dios. ¿Cómo callar? ¿Cómo callar las verdades escriturales? ¿Cómo callar el mayor milagro, que es pasar de muerte a vida? ¿Cómo callar la grandeza de su amor? ¿Cómo callar la grandeza de su misericordia? ¿Cómo callar su fidelidad? Y así, como Dios se manifestó en el ayer, se manifiesta hoy, porque es fiel. Así como su pueblo escogido anduvo 40 años por el desierto, sin que se le dañase su ropa, su calzado, sin que se hinchasen sus pies, el Señor les acompañó, así nos sigue acompañando hoy, a su iglesia, a su pueblo. Él nos ama. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no glorificarle? Si nos debemos a Él. Él es todo. Mis amados, démosle gracias a Dios. Señor y Dios, gracias por tu verdad, por tu palabra, por tu justicia. Gracias, Dios, porque hoy pertenecemos a el reino del bien,
porque fuimos comprados por precio, un precio muy alto. La sangre de Cristo Jesús. Y es así como hoy podemos ingresar a tu trono, Señor Dios, sin restricción, porque ya Jesucristo lo hizo todo. Nosotros no podíamos hacer nada, somos insuficientes. Solo la obra del Cordero de Dios nos presenta como perfectos. Gracias por redimirnos, por amarnos, por hacernos miembros de tu familia y por las promesas que se cumplirán. Y disfrutaremos una eternidad contigo, Señor. Esto nos sostiene, nos anima y nos da valor para proseguir en este desierto que se llama mundo. Gracias, buen Padre, en Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por quienes han sido fieles con la obra de Dios. Y esto va a redundar grandemente en todas las áreas de la vida de cada uno de ustedes. Y por favor, no nos olvidemos de nuestra iglesia local, la iglesia del Señor, la iglesia local. No nos olvidemos. Y la verdad sea dicha, si todos fuésemos fieles, la iglesia no tendría necesidad. Y hay necesidad. Y son grandes. Les animo, mis amados, para que participemos en tan grande privilegio. Seamos fieles con los diezmos y con las ofrendas. Recordemos siempre que Dios bendice al dador alegre. Y Él es fiel. Y Él siempre va a suplir y multiplicar a aquellos que son fieles. Y aquellos que no tienen esa disciplina, nunca es tarde para empezar. Inicien pidiéndole perdón a Dios. Y retomemos este camino. Seamos obedientes con este principio, porque Dios así lo demandó. Oremos. Dios, gracias te doy por el privilegio de diezmar, de ofrendar para tu obra, Señor Dios. Sabemos que tú no necesitas nada, al contrario, tú eres el dueño de todo. Y tú eres quien provee. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto esta fidelidad tuya. Y Padre precioso, continúa bendiciéndonos, multiplicándoles a aquellos que son fieles. Y por favor, obra en aquellos que no lo son. Permite que los que tienen trabajo no lo pierdan, que los que no tienen trabajo lo consigan. Por favor, Señor. Gracias, porque como tu palabra lo dice, el sol sale sobre buenos, malos, justos e injustos. Asimismo provees para todos. Pero, Señor, instanos a que no se peque más con este principio. Te lo imploro y suplico en Cristo Jesús. Amén.